Buenas tardes, profesor. Para este video vamos a explicar la solución de la ecuación propuesta por medio del método de características. En este caso se nos da la ecuación que es y por la derivada parcial de u con respecto a x menos x o por la derivada parcial de u con respecto a y es igual a e a la u con la condición inicial de u de 0, y igual a y a la 2 menos 1. Bueno, para poder resolver este sistema por el método de características, obtenemos las curvas características a partir de las siguientes ecuaciones, en el cual podemos establecer que x y sobre s es y, la derivada de y con respecto a s de menos x y la derivada de u con respecto a s es e a la u. Entonces, para poder encontrar estas ecuaciones, resolvemos las que están con respecto a x y y. En este caso, integramos a ambos lados de cada ecuación y, por ejemplo, en la primera obtenemos que al integrar de x de s igual a y, tenemos que x es igual a ys más de uno, y al integrar la derivada de y con respecto a s tenemos que y es igual a menos s, b menos x s más de 2. Si despejamos S e igualamos eh, estas dos ecuaciones, obtenemos que x a la 2 más y a la 2 es igual a x por d1 más y por d1. Entonces, esto en el contexto de la método de las características representa una familia de curvas en el plano XY parametrizadas con las constantes C1 y C2. Entonces, si utilizamos la condición inicial de U de 0, y igual a y a la 2 menos 1, obtenemos que y vendría siendo de 2. Entonces, esa constante de 2 parametriza la curva de características sobre la línea inicial. Y como es constante a lo largo de las características, escribimos la condición inicial, pero en términos de estas constantes. En este caso, sabemos que u es de 1, u de 1, de 2 es igual a de 2 al cuadrado menos 1. Y si reemplazamos y, que habíamos encontrado que y era igual a d2, obtenemos que u de d1, y es igual a y a la 2 menos 1. Entonces, esas curvas características son parametrizadas por x y y a través de d1 y d2. Entonces, para poder encontrar d2, hacemos exactamente lo mismo, en lo cual llegamos a que d1 es igual a x. Por lo tanto, podemos obtener una solución general de u en términos de x y y, que es similar a la condición inicial. Para encontrar entonces el valor de u, de la derivada de u con respecto a s, sabemos que como esta es una ecuación separable, podemos despejar de s. Entonces tenemos que la integral de e a la menos u de u y es igual a la integral de ds. Por lo que, haciendo los cálculos a partir del logaritmo natural y las propiedades de los logaritmos, llegamos a que la solución general para u de la situación es menos logaritmo natural de menos s menos c a la 3. Sabiendo que u es este valor y que cumple las mismas características de las condiciones iniciales, entonces podemos igualarlas y tenemos esta ecuación, que en el cual para poder encontrar C3, aplicamos propiedades de los logaritmos y llegamos a que C3 es igual a E a la menos Y a la 2 menos 1. eh, y también a partir de las ecuaciones características iniciales podemos encontrar el valor de D1, que si decimos que cuando x es igual a 0, en el momento en el que s es 0, llegamos a que D1 es 0. Por lo tanto, para esta ecuación inicial, podemos obtener el valor de S en términos de X y de Y. Teniendo en cuenta este valor de S y teniendo en cuenta el valor de S3, podemos obtener la solución general de U en términos de X y Y, que es igual al menos logaritmo de menos X sobre Y más E a la menos Y a la 2 menos 1. En una de las situaciones se nos pide que cambiemos,
que simulemos la otra función de tal forma que no sea homogénea. En este caso, volvemos a hacer lo mismo, pero con u elevado al cuadrado. Ya tenemos varios elementos que son necesarios utilizar. Tenemos las curvas características que vienen dadas por esta expresión. Tenemos la condición inicial y, como lo habíamos mencionado anteriormente, una solución general de u con respecto a xy que es similar a la condición inicial. Ya en este caso, para resolver u a la 2 volvemos a hacer lo mismo, integramos a ambos lados de la ecuación en lo que podemos llegar a que u es igual a uno menos e sobre menos s menos c3. Entonces, para poder encontrar la solución en términos de x y y, tenemos que saber el valor de C3 y el valor de S. Entonces, encontrando el valor de C3, sabemos que estas dos funciones son iguales y cuando S es cero, sabemos que en la curva inicial X es cero. Por lo tanto, C3 es igual a uno sobre menos y a la 2 menos uno. Encontrando ahora S en términos de X y Y, utilizamos la misma expresión que habíamos tenido en cuenta inicialmente, en donde X igual a cero y S igual a cero, sabemos que X es igual a Y por S. Por lo tanto, S es igual a X sobre y reemplazando en la solución que teníamos, sabemos que la solución general de la situación es Y a la 2 menos uno sobre uno menos x por y a la 2 menos uno sobre y. Bueno, entonces, después de tener claro lo que nuestro compañero Camilo le explicó, vamos a pasar a explicar un poco cómo fue que realizamos el código en Python. Entonces, primero hicimos todo lo correspondiente a la primera situación, cuando la ecuación diferencial era igual a e elevado a la u. Usamos entonces las importaciones de las librerías NumPy, Matplotlib y con el fin de que en la primera se trabaje con vectores y matrices y la segunda para hacer entonces las gráficas tanto en 2D como en 3D. Después de tener esta parte entonces ya clara, definimos la ecuación diferencial, como pueden estarlo mirando en el paso a paso en la pantalla, y planteamos también la condición inicial. La recuerdo que u 0, y igual a y a la 2 menos uno. Se define entonces la malla de puntos donde utilizamos 250 curvas de nivel entre menos 2 y 2 en cada eje. Acá X y Y son matrices que representan todos los puntos en la malla y definimos los valores de X y Y sobre los cuales vamos a evaluar nuestra solución. Se calcula entonces la solución analítica u X de Y en todos los puntos de la malla y con esta fórmula obtenemos la solución analítica exacta de la ecuación diferencial que se propone. Este comando que van a ver en este momento que estamos señalando es el que se utiliza para graficar los contornos y además graficamos entonces la solución usando niveles de color que indican el valor de u, x, y. Se etiquetan también los ejes y se da un título al gráfico como pueden ver en este momento. Eh, Después visualizamos cómo cambia la solución de U en 3 dimensiones, permitiéndonos ver los valles y los picos de esta función. Entonces, ahí está pues como la solución que obtuvimos después de incluir e integrar todos estos códigos en el programa y cómo se ve desde 2 y 3 dimensiones. Ahora, entonces, hicimos lo mismo, pero con la segunda situación. En este caso, cuando la ecuación diferencial era igual a u elevado a la 2. De igual forma, utilizamos las librerías NumPy y Matplotlib. Para graficar en este caso, la primera para hacer los arreglos y las operaciones numéricas y la segunda para graficar en 2D como los de las curvas de nivel. Entonces comenzamos
como les mencioné anteriormente, para el primer caso, definiendo la función ux de y que queríamos graficar. Se calcula un denominador para evitar divisiones por cero, problemas pues como numéricos. Se crea la malla, en este caso con 500 curvas de nivel y también pues como con espacios entre -2 y 2 tanto para X como para Y. Se crean dos matrices que representan todas las combinaciones posibles de X, Y en la malla. Se evalúa la función de U, X, Y en cada punto de la malla. Y el resultado Z es una matriz que contiene el valor de U, X, Y para cada combinación de X y de Y. Después de hacer toda esta parte, entonces pasamos a la gráfica 2D para las curvas de nivel y la gráfica 3D para la superficie en este caso. Vamos entonces a mirar las imágenes que obtuvimos después de hacer la programación y de utilizar las librerías y los códigos necesarios para, para aplicar y llegar a lo que necesitábamos llegar. Teniendo en cuenta entonces estos códigos, podemos decir varias cosas al respecto. Y una de ellas es que cuando d de s es igual a e elevado a la u, es decir, pues como la solución logarítmica, podemos observar cómo la función crece de manera exponencialmente, puede decirse que controlada. Para el caso de du de s igual a u a la 2, es decir, en la solución racional, la función puede presentar comportamientos un poco como más bruscos o incluso llegar a singularidades si el denominador se anula. La solución logarítmica es más suave y estable numéricamente. Las curvas de solución numérica siguen bastante bien la analítica, incluso con las mallas no tan finas. La solución racional es más sensible a errores numéricos, requiere mallas más finas o mejores métodos para capturar bien el comportamiento, especialmente cerca de posibles puntos críticos. En ambos tipos de soluciones, al evaluar x igual a 0, la condición inicial se cumple perfectamente, tanto numérica como analíticamente, lo cual entonces pues valida que los códigos que se implementaron fueron acertados. Y en la solución logarítmica, la superficie es continua y suavemente creciente conforme avanza X o Y. Por último, entonces se puede decir que en la solución racional, la superficie puede tener zonas de alta pendiente o comportarse como si tuviera asíntotas, particularmente donde el denominador tiende a cero, lo que se refleja en deformaciones fuertes de la gráfica. Muchas gracias.